En 1972, la autora americana Judith Björst escribió un célebre cuento infantil que se transformó en una hilarante comedia cinematográfica en el año 2014. El cuento se titula Alexander y un día terrible, horrible, malo, muy malo. En el cuento y la película se narra un día en la vida de un niño llamado Alexander y su familia. Aparentemente todo les iba bien a los miembros de la familia, excepto a Alexander. Es entonces que una noche él pide un deseo: que todos los miembros de su familia puedan pasar un día tan malo como los que él estaba pasando. Gracias a la magia del cine, eso sucede. Cada uno de los integrantes de esa familia comienza a experimentar resultados desastrosos frente a los planes que habían realizado. Ascensos laborales fallidos, pérdida de trabajo, rompimientos sentimentales e incluso el posible fracaso en una presentación teatral largamente esperada. A todos les va terriblemente mal, con excepción de Alexander. La comedia realmente arranca muchas risas cuando vemos lo mal que le puede ir a una familia que comenzó el día como cualquier otro y que poco a poco este se va complicando sin que ellos pudieran hacer nada por evitarlo. Allí radica el éxito de una comedia. Las situaciones difíciles, molestas, incomprensibles o absurdas son muy graciosas cuando le suceden a otras personas. Sin duda, vivimos tiempos complicados. No solamente estamos en medio de una crisis sanitaria como nunca habíamos vivido, sino que también la economía nacional y personal ha sufrido un tremendo impacto negativo. Muchas personas han perdido sus puestos de trabajo o han visto sus salarios reducidos drásticamente, mientras que otras luchan por mantenerse económicamente activas, tratando de ahorrar lo máximo posible, y algunas más se han reinventado y han comenzado actividades económicas diferentes, buscando subsistir. En esto no hay nada de gracioso. Adicionalmente, la estabilidad política de nuestra nación es desafiada por la súbita vacancia del presidente y la asunción de un nuevo gobernante. Frente a esto, y como consecuencia de todo lo mencionado, muchos de nosotros sentimos que la luz al final del túnel no aparece, sino que la oscuridad de un futuro incierto se hace cada vez más intensa. ¿Cómo te sientes ahora? Seguramente, como muchos, nos podemos sentir con mucho temor, porque parece que las cosas van de mal en peor. Esta sensación puede llevarnos a expresar nuestra desesperación por medio del llanto, del enojo o de la apatía completa. Es decir, ya no me importa nada. O también podría llevarnos a buscar la mayor cantidad de información posible y tratar de anticiparnos al futuro, lo cual es bastante difícil, ¿no? Por un lado, podemos reaccionar con cólera e indignación y comenzar a manifestarnos por las redes sociales o incluso marchando por las calles o haciendo sonar cacerolas. Por otro, podemos desanimarnos, volvernos escépticos ante todo discurso y encerrarnos en nosotros mismos, pidiendo que este tiempo termine. Ambas posibilidades son entendibles y hasta cierto grado son justas. Hoy domingo no vengo a dorarte la píldora o a decirte que todo va a mejorar por arte de magia. No te voy a decir que veas el vaso medio lleno y que con optimismo saldremos adelante. Ese es un discurso barato y muy usado que solamente trae más desánimo o frustración. Hoy quiero compartir contigo un episodio de la vida de un hombre que experimentó complicaciones terribles en su vida, una tras otra, pero que mantuvo la tranquilidad porque encontró las 3 señales correctas que le dieron la orientación a su vida. ¿Quieres saber quién fue? Acompáñame a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, los versículos 7 al 15, y posteriormente leeremos los versículos 21 hasta el 25. Tuvimos que navegar despacio por varios días, y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Gnido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta.
navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado, y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: «Señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas». Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado, llamado nororiente, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. El apóstol Pablo había sido comisionado a predicar el evangelio a todos aquellos que no eran judíos. Había viajado casi por toda Asia cuando fue detenido en Jerusalén y se le envió preso hacia Roma para ser juzgado por sedición. El apóstol más famoso había comenzado la última etapa de su vida yendo a testificar de su fe ante las autoridades romanas y ante el mismo emperador. Es durante este viaje que se sitúa este episodio. El viaje se tornaba difícil debido a los vientos en contra y a la posibilidad de que se desatase una tormenta en el mar. Esto es advertido por el apóstol, quien al percatarse de que todos los signos del clima pronosticaban una tormenta, avisa del peligro a los encargados tratando de evitar una desgracia. El versículo 10 nos dice: «Señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas». Sin embargo, esta advertencia no fue escuchada. Cuando las cosas se complican, las personas tendemos a seguir 3 consejos errados. El primer consejo errado es el que yo llamo el consejo de los expertos o los gurúes. Dice el versículo 11: «Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo». El texto no menciona que Pablo tuviera un conocimiento excepcional de una travesía por mar, ni tampoco menciona que debía hacerle caso a Pablo porque tenía algún conocimiento sobrenatural oculto. El relato muestra que todas las condiciones climáticas anunciaban el arribo de una tormenta, pero los encargados no hicieron caso. Prefirieron escuchar a los expertos o a aquellos que te dicen lo que deseas oír. Muchas veces nos basta con evaluar la situación para saber que algo está mal o que no se debe hacer. Muchas veces sabemos que hay algunas acciones que son ilegales o no están permitidas por las normas. Sabemos que debemos actuar según nuestros principios y no según nuestra conveniencia. Sabemos que tenemos que actuar con veracidad a pesar de que puedo salir perjudicado, pero es allí donde prefiero escuchar las opiniones de personas que te dicen lo que deseas oír y fallas al hacerle caso. En tiempos en donde la inestabilidad cunde por todos lados y las voces del temor y la duda son las que suenan más fuerte, hay que tener mucho cuidado de aquellos consejos que te garantizan soluciones rápidas, remedios milagrosos o recetas que aseguran bienestar o éxito automático. El segundo consejo errado es el que aparece en el versículo 12 y dice así:
ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Yo le llamo a este mal consejo el consejo de la mayoría. Esto significa que la idea popular es la idea más peligrosa. El 26 de abril del año 2004, Cirilo Robles, alcalde de la provincia de Ilave, fue asesinado en un linchamiento público por una turba enardecida que lo acusaba de corrupción y malversación de fondos. A pesar de las súplicas de Robles ante los golpes de la población azuzada por sus opositores, el alcalde fue llevado hasta lo que se conoce como el Puente Viejo y allí fue ultimado. Un año después de ese fatídico incidente, 2 informes de la Contraloría General de la República demostraban que Cirilo Robles nunca se benefició de dinero alguno de su municipio. Cuando las cosas se complican, seguir el consejo de la mayoría no siempre es lo más acertado. ¿Recuerdas al inicio de la pandemia la estampida que se desató en los supermercados por comprar papel higiénico? Nadie sabe quién comenzó el rumor, pero cuando se corrió la voz de que el papel higiénico se acabaría, la gente corrió a las tiendas y decidió comprarlo en cantidades. Aún ahora no sabemos la importancia del uso de papel higiénico en la lucha contra el coronavirus. Pero eso nos muestra la influencia de la opinión de la mayoría en contra del sentido común. El tercer consejo errado que no debemos seguir cuando las cosas se complican es el que aparece en el versículo 13 y es el que yo llamo «Está bien porque me hace sentir bien». Leamos el versículo 13. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. El texto nos muestra que aun cuando las señales del clima evidenciaban que se avecinaba una tormenta, la aparición de un viento suave les hizo pensar que no había peligro, cuando en realidad este viento solamente era el presagio del desastre que venía. Los seres humanos tendemos a aferrarnos a cualquier cosa que nos brinde placer y nos aleje de la incomodidad. Si hemos ganado mucho peso, decidimos hacer una dieta, pero cuando hemos perdido unos 200 gramos, decidimos dejar la dieta porque ya es sacrificio suficiente. Si comienzas a leer la Biblia un capítulo diario después de la primera semana, decides leer los 7 capítulos juntos para descansar la lectura por 6 días. Buscas comodidad. El hacer las cosas o dejar de hacerlas por el hecho de sentirte bien no es razón suficiente. Puedes no sentirte bien si tienes que pedir disculpas por alguna falta que has cometido, pero debes hacerlo. Puedes no sentirte bien por dejar algún hábito que te esclaviza, pero debes hacerlo. Puedes no sentirte bien al reconocer que has estado viviendo una vida aparente frente a los demás, pero debes hacerlo. Sentirse bien no siempre es una buena señal para que hagas o dejes de hacer algo. Siempre estamos llamados a hacer lo correcto, aun cuando esto no nos haga sentir bien. Aun cuando el apóstol Pablo avisó a los responsables del barco que se avecinaba una gran tormenta, el capitán de la nave y el propietario del barco decidieron no oírle porque siguieron 3 consejos errados. Decidieron seguir 3 consejos errados que todos nosotros tendemos a seguir cuando vemos que las cosas se complican, pero que son los menos aconsejables. Decidimos seguir el consejo de los expertos o de los gurúes, aun cuando todo indica que nuestro proceder
tiene consecuencias desagradables. Segundo, decidimos seguir el consejo de la mayoría, aun cuando este consejo sea fruto del temor o de la cólera o de la desinformación. Y tercero, decidimos seguir el consejo de otros porque es lo que nos hace sentir bien, aun cuando a veces la mejor decisión no nos producirá placer o comodidad. ¿Cuál fue la consecuencia de seguir estos tres consejos cerrados? Leamos los versículos 14 y 15 del capítulo 27. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Sucedió lo que era de esperarse. Se desató una tempestad en el mar y empujó el barco hacia mar adentro. Lo empujó hacia el desamparo, hacia la soledad, hacia el aislamiento y la falta de auxilio total. La consecuencia de una mala decisión ahora había puesto la vida de muchas personas en peligro. Y lo peor aún es que la situación que ellos estaban atravesando era tan crítica que ellos mismos se dieron por vencidos y se dejaron llevar hacia lo que pudiera suceder. Cuando las cosas se han complicado tanto y nuestras acciones no han sido las correctas, terminamos a la deriva, sin esperanza y dejándonos llevar por lo que pueda suceder. Tal vez muchos de nosotros estamos así ahora. Tal vez tú que me escuchas estás en una situación tan crítica que no sabes hacia dónde mirar o qué decisión tomar. Tal vez estás dejándote llevar por las circunstancias, esperando que algo pase por casualidad y resuelva las situaciones difíciles. ¿Estás pasando por un momento así? Felizmente para nosotros, el Señor siempre provee una vía de salida, una ruta que podamos tomar, un camino que reoriente nuestro norte. Fíjate lo que dicen los versículos 21 al 25. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: Señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que, anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Es el mismo apóstol Pablo, quien toma la palabra frente a todos y reorienta la visión. Vuelve a animar a los tripulantes de ese barco a la deriva, expresándoles las tres señales correctas frente a una situación en donde todo se complica. La primera señal correcta se encuentra en el versículo 23 y es la que yo llamo la confianza en la presencia de Dios. Así es. El apóstol les expresa que la confianza de sus palabras radica en la certeza de que la misma presencia de Dios ha estado con él y le ha dado la compañía y la tranquilidad que necesitaba. La misma compañía de Dios le dio la tranquilidad en medio de lo complicado de ese evento. ¿Sabes que nosotros también podemos recibir esa certeza para calmarnos en medio de todo este ambiente de angustia? ¿Sabes que podemos recibir esa compañía de paz en medio de este clima de zozobra, tristeza e inestabilidad? Sí, así es. Tal vez me dirás: ¿me está diciendo, pastor, que un ángel del cielo me hablará como lo hizo con Pablo? ¿Voy a tener una visión celestial para saber lo que tengo que hacer? Tengo que decirte que no. Podemos recibir la certeza de la compañía de Dios a través de algo mucho más concreto, a través de su palabra, la Biblia.
La podemos recibir no como la recibió Pablo, sino de una manera más concreta y menos subjetiva. La Biblia, a lo largo de todos sus escritos, nos garantiza la compañía de Dios en cada acto de nuestras vidas, si es que nosotros estamos dispuestos a entablar una relación con ese Dios. Sus principios son incambiables, a pesar de los tiempos, generaciones y circunstancias. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca de Él. Todo hombre y mujer puede afirmar con certeza que aún en medio de las dificultades más extremas, Dios puede estar a nuestro lado por medio de su palabra, si tan solo podemos creer en Él. Sus principios y orientación pueden guiar cualquier decisión y siempre nos guiarán por un camino recto y también incorruptible. La segunda señal correcta para salir de situaciones complicadas es la que aparece en el versículo 24, y yo la llamo recordar el propósito de Dios. Mira lo que dice el texto. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Pablo estaba recordando que él tenía un propósito definido en su vida y nada iba a cambiar eso, ni siquiera una tormenta en el mar. La mejor garantía de confianza para nosotros no está en lo que te digan los políticos, lo que se muestra en la economía, lo que las cifras decrecientes de una pandemia te puedan decir. La certeza de nuestras decisiones y de nuestra vida se encuentra en el propósito que tú tienes como ser humano en este mundo. Y hasta que ese propósito no se cumpla, nada va a cambiar tu final. Así sean las situaciones más complicadas. No creas que soy fatalista y te expreso que tienes un destino definido que no podrás cambiar así lo quieras. No te hablo de esos clichés que puedes escuchar y que te afirman que eres escogido para ser un ganador, un triunfador o aquel que va a cambiar el mundo porque tienes un destino de grandeza. Eso suena bien, pero no deja de ser solo motivación. Yo te hablo de un propósito central de existencia en este mundo. Eso va más allá de la simple motivación. Fue Mark Twain, el célebre escritor americano, quien afirmó: los días más importantes de tu vida son dos: el día en que naciste y el día en que descubriste para qué naciste. Así es, el conocer el propósito de tu vida es lo que te da orientación para tomar las decisiones correctas y para actuar acertadamente en medio de las situaciones más complicadas. El apóstol Pablo sabía que su misión era ir a Roma y predicar allá, por lo que esa tempestad, aun cuando era atemorizante, no iba a cambiar el objetivo de su vida. Así debemos estar nosotros. Yo no sé si la pandemia te ha hecho pensar en tu propósito, si la enfermedad te ha obligado a evaluar tus metas, si la economía te ha llevado a replantear tus valores de consumo, o si la pérdida de un ser querido te ha llevado a meditar sobre lo frágil que es la vida aquí. Lo importante es que en este momento debes preguntarte solamente, ¿cuál es mi propósito? Hay muchas personas a nuestro alrededor que deambulan sin saberlo y por ello sienten un temor inmenso frente a la inestabilidad o la incertidumbre. Sin embargo, si tú eres un cristiano o cristiana, eso te da un objetivo más claro. Dios quiere que tú le sirvas en el lugar en donde estés, realizando la actividad que tengas a la mano hacer con las personas que tengas a tu alrededor. Ser cristiano le da un sentido de existencia mayor a tu vida. No importan las circunstancias que vivamos, yo estoy llamado a seguir confiando en Dios y a animar a los que me rodean para no desmayar. Yo debo ser el instrumento de cambio, el instrumento de ánimo, el instrumento de transformación de mi familia y también de mi sociedad. Ese es mi propósito. Pero no lo hago simplemente por mi conciencia cívica, sino porque tengo un Dios
quien me enseña eso en la Escritura. ¿Sorprendido? Sí, así es. La Escritura me enseña cuál es mi rol como ciudadano, como padre, como madre y como hijo. La Escritura me enseña a relacionarme con los demás y a tomar decisiones trascendentes. Encuentra tu propósito y no tendrás temor a pesar de que las cosas se compliquen. La tercera y última señal correcta la encontramos en el versículo 25 y yo la llamo la promesa de Dios. Dice el texto bíblico: así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Es aquí donde el apóstol Pablo pone en evidencia su fe. ¿Sabes una cosa? La fe no es algo místico que te lleva a creer en algo no existente. Ese es el error más común y por ello muchas personas critican la fe en Dios. La fe es algo concreto. Es actuar de acuerdo con tus convicciones confiando que lo que crees producirá un resultado. Pablo expresa algo muy profundo. Yo le creo a Dios y yo voy a actuar de acuerdo con eso. Fe es acción acorde con tus convicciones. Desafortunadamente vivimos en un tiempo en donde las convicciones son tan cambiantes como el clima o el sentido del viento. Las personas a nuestro alrededor le llaman bueno a algo y luego lo condenan días más tarde. Prometemos fidelidad a personas o instituciones y con nuestros actos desdecimos lo que afirmamos con los labios. Eso desvirtúa el concepto de fe. La fe cristiana te mueve a actuar según lo que tú crees. La fe en el Nuevo Testamento es definida como el compromiso para hacer y no solo escuchar. Es aquí donde Pablo nos muestra esta señal poderosa. Dios nos protegerá. Anímense porque yo le creo a Dios. Y yo añadiría, y voy a actuar de esa manera. No hay nada más poderoso que la esperanza. La esperanza es la certeza de que las cosas van a cambiar porque hay un propósito detrás de lo que yo simplemente veo. Tenemos la ilustración trillada del vaso medio lleno y medio vacío. El optimista ve el vaso medio lleno, mientras que el pesimista lo ve medio vacío. Te diré que yo veo el vaso medio lleno, pero no porque soy optimista. El optimista es aquella persona que tercamente ve el vaso medio lleno, aunque no haya más leche para llenarlo. El optimista es aquella persona que tercamente quiere pensar que las cosas van a cambiar para bien, sin ninguna razón que lo sustente, solo por el simple hecho de animarse. Yo prefiero tener esperanza. Pablo no era un optimista. Pablo tenía esperanza en el Dios en quien creía y tenía esperanza en que ese Dios lo sacaría a flote a pesar de todas las complicaciones. Yo pienso lo mismo. Nuestra esperanza no está en que se vaya una pandemia o en que la economía mejore a través de un bono o incluso cuando elijamos mejores gobernantes. Nuestra esperanza está en Dios, quien a pesar de estas circunstancias adversas sacará a flote a aquellos que actuemos según nuestra confianza en Él y actuemos conforme a lo que dice su palabra. Las circunstancias que nos rodean son muy duras, terribles, malas y horribles, como el cuento de Judith Bjorst, pero se pueden poner peores. Aún así, los que creemos en Dios tenemos 3 señales para mantenernos a flote y para seguir navegando en este mar tempestuoso. Tenemos la confianza en que Dios está con nosotros a través de su palabra que nos guía y nos examina. Tenemos la certeza de que nuestro propósito aquí en la tierra no está en mirarnos a nosotros, sino en animar a otros y ser ejemplo para ellos a través de nuestras acciones y palabras. Y tenemos la promesa de Dios que nos desafía a actuar poniendo en práctica lo que creemos. Ahora es el tiempo de vivir lo que crees. ¿Estás pasando por situaciones complicadas? Yo creo que sí.
¿Sientes que ya no puedes más o que necesitas ayuda? Yo creo que sí. Repasa lo que dice la Biblia e imita el ejemplo del apóstol Pablo. Estoy seguro que esto nos dará una salida en este tiempo tan difícil. Acompáñame a orar. Amado Dios, en este momento en donde las circunstancias son tan complicadas, nos acercamos a ti para que seas el que nos dirige en cada uno de nuestros actos. No permitas que nos dejemos llevar por los consejos errados que nos llevan a tomar malas decisiones, sino ayúdanos a llevarnos por lo que dice tu palabra, por lo que dicen las convicciones que tenemos y por lo que tenemos que hacer poniendo en práctica nuestra fe. Que tu presencia nos acompañe y nos ayude en estos momentos en donde todo es tan complicado. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma parece desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos